entrará en tu santuario Dios para bendiga su vida en esta hora, adorar. estimado hermano amigo. La Señor, palabra de Dios dice en Ageo capítulo 2 versículos del 10 al 19: a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquiera otra comida, será santificada. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare algunas cosas de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes de que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Vemos en este pasaje bíblico la pureza del pueblo y la bendición del Señor. Han pasado otros 2 meses de la última profecía de Ageo. El pueblo no estaba obedeciendo el mandato de la reconstrucción del templo y pensaban que sus ofrendas serían suficientes para Dios. Ellos en su mente decían: no estamos obedeciendo o no estamos reconstruyendo el templo, pero al menos hagamos y ofrezcamos sacrificios a Dios. Pero Dios los reprendió, como dice su palabra, que no era suficiente porque ellos estaban siendo desobedientes al mandato. Dios les muestra, ¿verdad?, claramente que si ellos eran obedientes, Él los bendeciría. Y aunque no hubiera señal de cosecha, la bendición de Él iba a ser una bendición sobrenatural y maravillosa. Por otro lado, ellos estaban experimentando situaciones de escasez, de miseria. Ellos esperaban cierta cantidad de cosecha, pero resulta que tenían una cantidad menor. Vemos entonces que Dios exhorta al pueblo a la pureza. Él les habla de la pureza y la contaminación. Era un pueblo que hacía sacrificios como un ritual, ofrecía ofrendas al Señor de una manera ritual, pero su corazón estaba lejos de Dios porque había pecado. Su corazón estaba frío, su corazón estaba endurecido porque no querían salir de la zona de confort. Ellos estaban cómodos viviendo para sí mismos. Y vemos en el pasaje, versículos 12 y 13, hay dos preguntas ahí. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes, dijeron: no, no. O sea, no se podía transmitir, en este caso, la santidad de una forma indirecta. Y dijo Ageo en el verso 13: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas,
será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Es decir, que la inmundicia sí, el pecado sí. Imagínense, influenciaba. Esas dos preguntas tienen un propósito. El propósito de la primera pregunta es que la santidad no se puede transferir. El propósito de la segunda pregunta es que la impureza ceremonial sí se puede transferir. Estaban siendo desobedientes, la construcción había sido parada, no habían continuado. Dios por eso em, no estaba satisfecho con lo que ellos estaban haciendo. Por eso Ageo en el versículo 14, después de hacer estas dos preguntas, va a la aplicación. Ellos pudieron entender plenamente lo que Dios les estaba transmitiendo y enseñando. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Asimismo, toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. No había santidad, pero había inmundicia y había pecado. Y viene Ageo y dice, así son ustedes, así están ustedes, así son delante de Dios. Y no solamente ustedes, sino todas las obras que ustedes hacen con sus manos, es decir, los sacrificios y las ofrendas que ellos hacían. Todo lo que ustedes ofrecen es inmundo. Dios les mostró y los encaró y les dijo de su desobediencia, porque no habían seguido lo que Él había establecido, lo que Él les había mandado. Por ende, sus ofrendas no eran aceptadas. Por ende, sus ofrendas no los podían santificar, sino que estaban ofreciendo un sacrificio no aceptable delante de Dios. Dios no lo aceptó. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos de que podemos contentar a Dios haciendo algo que Él no nos ha pedido, o haciendo algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, y hemos dejado de hacer otras cosas primordiales y claras que Dios ha establecido en su palabra como su voluntad para que nosotros las hagamos? El pueblo pensó que con las ofrendas aplacaba el desagrado de Dios al no continuar con la construcción del templo. Pero ellos estaban equivocados, porque no podían comprar a Dios, porque lo único que ellos tenían que hacer simplemente era obedecer al Señor. Y ellos estaban amando su pecado, ellos estaban amando su vida de confort, y no querían salir de ahí y obedecer a Dios. Su pecado, por ende, entonces había contaminado su ofrenda. Y podemos decir que, en otras palabras, la enfermedad se contagia, pero la salud no. Así estaba este pueblo, contagiado por el pecado, por la maldad, y no obedecían a Dios. Por eso, este pueblo estaba sufriendo prácticamente el castigo de Dios. El versículo 16 dice, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. El castigo de Dios. Dios castiga a su pueblo. Cuando su pueblo y sus hijos no andan de acuerdo a su voluntad, Dios envía castigo. Y Dios envía ese castigo no porque Dios sea un tirano, sea un malvado, como algunos consideran que Dios es un malvado. Dios, por supuesto que no. Dios lo hace por amor, porque quiere que su pueblo vuelva a la senda correcta, al camino correcto. Si tú te has desviado de los caminos del Señor, si tú te has desviado y te has descarrilado, eso trae consecuencias. Y el pueblo estaba sufriendo esas consecuencias. Pero esas consecuencias deben demostrarte que debes volver al lugar indicado, que es estar en Cristo Jesús. Su castigo en este caso fue la escasez.
Ellos trabajaban arduamente, ellos esperaban recibir tanta cantidad de cosecha, pero resulta que recibían menos. Dios lo había permitido, un castigo de escasez. Cosechaban menos de la mitad de lo que ellos esperaban. Pero también en el versículo 17 dice: os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Dice ahí entonces que su castigo fue que la naturaleza estaba en su contra. Viento solano como un viento seco y caliente, ¿no? Un tizoncillo habla también del marchitamiento de las plantas por hongos. Era algo terrible, habla de granizos. La naturaleza estaba en su contra. Fue parte del castigo de Dios para este pueblo. No es que Dios sea malo, sino que Dios desea que su pueblo se convierta a Él. Dice el final del versículo 17: mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Porque con todo esto, el propósito era que el pueblo cambiara de mentalidad y de conducta. Iba por el camino correcto y entonces el objetivo era entender que por ese camino no era por el que debían de caminar. Y luego volver, es decir, convertirse al camino correcto. Por eso el versículo 18 también enseña y nos dice que debemos, le dice ahí el pueblo, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Meditad. Debemos de meditar. El pueblo debía de meditar. En otras palabras, despierta, espabila, ve lo que te está aconteciendo, ve lo que estás viviendo y ve lo que estás experimentando lejos de Dios, y date cuenta que lo que estás viviendo no es lo mejor, porque el pecado te ha engañado, porque el pecado te está consumiendo y te está destruyendo. Despierta. Recuerda que la Biblia enseña y dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Muchos van por ese camino. Muchos van por ese camino que conduce a la perdición. Muchos van hipnotizados por el pecado, inconscientes de lo que les espera. Pero cuando llegue ese momento, será un momento difícil, será un momento duro, será un momento de juicio, un momento de condenación. Pero Dios dice: meditad bien en vuestro corazón. Medita bien en vuestro corazón, porque no vas por el camino correcto, no vas por la senda correcta, no vas por donde debes ir, porque la bendición de Dios está en Él, en su presencia. Vemos ahí que la bendición de Dios inmerecida para su pueblo. Versículo 19: no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. En su infinita misericordia, Dios desea bendecir y bendijo a este pueblo, porque no merecía la bendición. Sí, pero Dios dice: desde este día os bendeciré. Y aunque no haya nada, y aunque no haya señal de buena cosecha, porque definitivamente así era,
No había simiente en el granero aún. El pueblo pensaba que iba a tener un año terrible de escasez porque no miraban buenas señales de una buena cosecha. Pero la promesa de Dios es de que desde ese día Él los iba a bendecir. O sea que no todo es malo, porque la misericordia de Dios es grande. Y vemos en estos libros proféticos, vemos cómo Dios envía a los profetas a declarar un juicio sobre su pueblo, sobre las naciones. Pero también después de ese juicio de condenación, también Dios muestra su atributo. Es un Dios bondadoso, misericordioso, un Dios fiel, un Dios con promesas de bendición y de restauración. Hay que acudir a Él. Acude a Dios. Acude a Cristo. Pudimos ver que Dios instó al pueblo a vivir obedientemente a su palabra. Ellos pensaban que eran suficientes con los sacrificios y las ofrendas, pero con eso la ira de Dios no quedaba aplacada. Ellos debían de seguir con la construcción del templo. Dios les muestra que los había castigado por su desobediencia. Ellos tenían escasez en sus cosechas y la naturaleza no les era favorable. Sin embargo, Dios les muestra su misericordia y desea bendecirlo. Entonces, aquello que Dios te está pidiendo que hagas, hermano y amigo, hazlo ahora. La obediencia es más importante que los ritos y las ceremonias. Dios quiere tu corazón completamente. Dios quiere tu vida completamente. Más allá de lo que haces, lo que a Dios le importa es la condición de tu corazón. Me refiero a lo que haces, a tus talentos, a las capacidades y a las habilidades que tú consideres tener. Dios desea un corazón contrito y humillado. Pero también hay que entender que las consecuencias de no obedecer a Dios son reales. Dios castiga a su pueblo cuando no anda en la rectitud y en la santidad. Por eso es importante volver al Señor, volver al camino correcto. Si tú te has desviado, haz un alto, medita en tu corazón y vuelve al camino correcto. Cuando te vuelves a Dios, Él bendice. La bendición de Dios viene con la obediencia. Y aunque estés pasando un momento sin esperanza, Dios obra de manera milagrosa. Aunque nosotros veamos resequedad, aunque nosotros veamos escasez, Dios multiplica abundante. Que Dios bendiga tu vida. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias, de corazón puro y sin vanidad.